5 y vamos a hablar sobre el formulario 107, 108 y GP. Pero primero, tenemos que hablar sobre un nuevo sistema que nos permite realizar los formularios de una manera eficaz y rápida, como lo es el DIM, que significa Declaración de Información por Medio Magnético. En este caso vamos a hablar de lo que son formularios. Para instalar el software DIM, el procedimiento es el siguiente. Ingresar al sitio web del SRI, www.sri.gov.es, y hacer clic en la opción DIM multiplataforma primera vez. Hacer clic en la opción que corresponda al sistema operativo en el que se desea instalar el DIM. Si desea instalar en Windows, hacer clic en paquete DIM, anexos y DIM formularios. Luego de hacer clic en la opción correspondiente, inicia la descarga del programa instalador de DIM. Luego de descargar el programa instalador, se lo abre para iniciar la instalación del software DIM en la computadora y se siguen las instrucciones que éste va indicando durante el proceso. Concluido el proceso anterior, el programa DIM queda instalado en la computadora. Una vez que se ha descargado el programa, podremos llenar los datos de nuestro contribuyente. Damos clic en Elaborar nueva declaración, Registrar contribuyente y pondremos los datos de nuestro contribuyente, ya sea el RUC, el número de cédula o pasaporte. La razón social, nombres y apellidos en mayúsculas. De nuevo repetimos el número de identidad y ponemos guardar. Una vez que se haya guardado, damos clic sobre el nombre de nuestro contribuyente y ponemos siguiente. Se enlistarán todos los formularios que podremos llenar con nuestro contribuyente. Es así como podemos empezar a trabajar con DIM formularios. Yo voy a hablar sobre el formulario 108, que se trata del impuesto a las herencias y legados. Para efectos de este impuesto se considera como los ingresos de fuente ecuatoriana obtenidos a título gratuito o oneroso, bien sea que provengan del trabajo del capital o de ambos. Tipos y sucesiones. Dentro de los tipos de sucesiones están tres, que son testada, intestada y mixta. Testada es cuando el causante, que en este caso vendría a ser el fallecido, ha otorgado testamento legal. Intestada es cuando el causante no ha otorgado ningún testamento. Y mixta es cuando el causante ha dejado testamento, pero este no abarca todos los bienes. ¿Cómo se declara? Se debe presentar en el formulario 108 o a través de la página web www.sri.gov.es. En pantalla podremos observar la tabla del impuesto a la renta sobre herencias, legados y donaciones. La tarifa anterior era del 5% sobre la presión básica desgravada del impuesto a la renta de personas. Buenos días, licenciadas y compañeras. Yo voy a hablar sobre el formulario 108, que se trata sobre las declaraciones provenientes de legados, donaciones o herencias. A continuación mostramos todos los casilleros. Primero vamos a registrar la identificación de las partes. Primero tenemos al contribuyente, o sea, el heredero. En estos casilleros se va a llenar su nombre, sus datos personales, como su teléfono, número de cédula y dirección. También tenemos la identificación del representante legal, o sea, el tutor o apoderado. También se llenan sus nombres, su número de cédula, su dirección y teléfonos. También tenemos la identificación del causante y de la sucesión, es decir, el fallecido. Tenemos que poner la fecha en que falleció, sus nombres completos, también el número de herederos a quienes les deja su legado o herencia, también su RUC y su estado civil. Tenemos también la identificación del donante y de la donación.
Del casillero 230 al casillero 243, también su RUF, su número de teléfono, su dirección, el número de donativos, estado civil, fecha de escritura, teléfonos, intersección y donantes. A continuación, desde el casillero 300 al 399 van a registrarse todo lo que son los ingresos. Por ejemplo, en la descripción tenemos a negocios unipersonales. Debemos poner el número, el patrimonio neto, valor de la porción. También tenemos si acaso tiene bienes inmuebles, vehículos, ya sea bienes como hogares, también dinero en efectivo, las acreencias financieras y civiles. También se tiene acciones, participantes, derechos y títulos de valores. Y también tenemos un casillero donde van otras denominaciones. Desde el casillero 400 vamos a registrar todo lo que son los deducibles, es decir, solamente para las herencias. Por ejemplo, tenemos los gastos de última enfermedad no cubiertos por los seguros. Vamos a poner el total de pago o gasto y también el monto asumido. También debemos poner cuánto se gastó en los funerales. A esto se le denomina gastos funerales no cubiertos por los seguros. También los tributos pendientes de pago del causante, cubiertos por herederos, es decir, que excluyen los negocios unipersonales. También debemos poner o registrar las deudas hereditarias y gastos de sucesión. Esto excluye las deudas pendientes y negocios unipersonales. También tenemos los derechos de albacea, el RUP, y por último tenemos también los gastos deducibles solo para donaciones. Es decir, se va a poner la deducción de derecho de usufructo del 60% y también el 40% de la deducción por nuda propiedad. Del casillero 800 vamos a hacer el cálculo del impuesto. En ellos intervienen la cuota o porción liquidada, también la deducción legal y la base imponible. Y por último, el impuesto a la renta causada. En el casillero 900 y por último casillero vamos a poner lo que es el pago previo, el total del impuesto a pagar, más los intereses por mora, también las multas y por último vamos a ver el total e impuesto a pagar. También tenemos en los últimos casilleros los últimos datos como son notas de crédito, en efectivo, etc. Y así es como se va a dar por último cerrado el casillero, el formulario 108 sobre las herencias, o sea, los impuestos que se graban a las rentas sobre los ingresos, ya sea de herencias, legados o donaciones. Gracias. Vamos a explicar cómo poder calcular el impuesto a las herencias, legales y donaciones. Un ejemplo de esto tenemos en el caso de una familia, en donde el padre acaba de fallecer, pero deja de herencia $100.000, en donde estos $100.000 se va a repartir el 50% a la madre y el otro 50% a sus 3 hijos. Pero aparte de que dejó los $100.000, este señor dejó los gastos de la última enfermedad y funerarios, que fueron de $15.000. Ahora, ¿cómo vamos a poder pagar estos gastos de $15.000? Estos gastos se los paga descontándoles de los $500.000 que tiene de herencia los hijos. Ahora, una vez teniendo estos $15.000, lo vamos a dividir para 3, porque vamos a sacar el porcentaje que deben de pagar los hijos. Y 15.000 dividido para 3 nos da un valor de $5.000. Quiere decir que cada hijo nos va a cancelar $5.000 y se los va a descontar de la herencia que acaban de recibir. El porcentaje que le corresponde a cada hijo es del 16.67%, que equivale a los $16.670. Ahora, de los $16.670 se va a descontar $5.000 que son de los gastos funerarios y las últimas enfermedades, que nos da un valor de $11.670. Sabemos que la fracción básica del impuesto a la herencia, legales y donaciones es de $7.850. Quiere decir que el valor total menos el gasto que le quedaron a los hijos vamos a restar $7.850 y nos da un valor de $3.820. De los $3.820 vamos a sacar el porcentaje del 5%, que es la tarifa única,
y nos da un total de $191. Quiere decir que el impuesto que debe de pagar cada hijo a las herencias legales y donaciones es de $191. Sobre el formulario 107. Este formulario es un comprobante de retenciones del impuesto a la renta de ingresos del trabajo en relación de dependencia. ¿Qué es relación de dependencia? Relación de dependencia es aquel trabajo que una persona realiza bajo la dependencia o subordinación y en beneficio a las otras personas se apropian del producto de este trabajo. También determina el cargo que tiene el empleado a continuación, como la liquidación del impuesto, la participación de utilidades, el aporte del IES y la determinación de los impuestos causados. Este comprobante inclusive será llenado aunque su liquidación sea en cero, según el artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario. Este comprobante se deberá entregar en el mes de enero del siguiente año. Gracias. ¿Cómo obtener y llenar el formulario SRIGP? Entra a la página web www.sri.com.es. En el inicio encontrarás la pestaña que te diga formularios y servicios. Al hacer clic encontrarás el link que te llevará al formulario SRIGP. Al hacer clic, el sistema te preguntará si deseas guardar o abrir el documento. Pon guardar el documento con tu computadora. Una vez guardado, debes de llenar los siguientes casilleros. A continuación vamos a llenar el formulario SRIGP. En el casillero 101 vamos a poner el número de identificación. En el casillero 102 apellidos y nombres completos. En el casillero 103 los valores proyectados por remuneración anual. En el ingreso mensual por tiempo de trabajo en la empresa en el periodo. En este valor no se debe descontar el valor del aporte al IES. En el casillero 104 valores proyectados con otros empleadores. Casillero 105, el total de ingresos proyectados, los casilleros 103 más el 104. En el casillero 106 es el gasto proyectado de vivienda. En el casillero 107, gastos proyectados de educación. En el casillero 108, gastos proyectados de salud. Casillero 109, gastos proyectados de vestimenta. Casillero 110, gastos proyectados de alimentación. Y en el casillero número 111, total de los gastos proyectados. Este quiere decir que es la suma de todos los gastos proyectados del casillero 106 al casillero 110. Casillero 102 y 103, los datos del empleador, el agente de retención del impuesto a la renta, y finalmente se debe entregar el formulario al empleador que revise la información correcta. Gracias. Vamos a ver cómo se puede llenar el formulario 107. El formulario 107 habla del comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia. En el casillero 102 vamos a tener lo que es el ejercicio fiscal. Vamos a llenar lo que es el año en el que se está haciendo la declaración. En la fecha de entrega vamos a poner el año siguiente, que es el año donde se va a presentar la declaración, en el mes que se puede hacer desde el mes de enero hasta el mes de marzo y en el día correspondiente. A partir del 100 vamos a poner la identificación del empleador, que es el agente de retención. En el casillero 105 vamos a poner el RUT de la empresa. A continuación, en el casillero 108, lo que es la razón social de la empresa en donde el trabajador labora. En el casillero 201 vamos a llenar lo que es la cédula, pasaporte del contribuyente y también los apellidos y nombres completos. En la liquidación del impuesto vamos a llenar los que son los sueldos y salarios del año, también los que son sobre sueldos, comisiones, horas extras, bonos, etc. También lo que es la participación de utilidades, en el caso de que haya un 13º, 14º fondo de reserva, y también lo que es el aporte del IES, que es el 9.45% sobre los ingresos totales del empleado. También vamos a llenar acerca de los gastos personales, de lo que es la vivienda, salud, educación, alimentación y vestimenta. Para esto es el 0.325 veces de la base disponible, excepto de la salud, que es el 50% de los $10.400.000. A esto vamos a sacar lo que es la base disponible grabada, que es el total de ingresos menos el total de gastos deducibles.
Luego de haber sacado la fracción básica, la tarifa y también la fracción excedente, vamos a tener lo que es un impuesto a la renta causada. Por último, vamos a llenar lo que son las firmas del contribuyente, las firmas del trabajador, del agente de retención y del contador. Y así hemos terminado. Vamos a hacer el ejercicio práctico del formulario EP y del 107. Para esto vamos a revisar los siguientes datos. Aquí tenemos a nuestro trabajador que se llama Manuel Garcés Cordero. Este trabajador labora en relación de dependencia. Tiene su sueldo mensual de $3.500, pero para poder llenar el formulario tenemos que multiplicar por los 12 meses. En total sale $42.000. También tenemos las horas extras que ha tenido durante un año, sus incentivos y al final tenemos que sumar el sueldo anual más las horas extras y los incentivos y nos sale el total de ingresos. A este total de ingresos tenemos que restarle el aporte al IES, que actualmente es el 9.45%. A la resta del total de ingresos menos el IES es nuestro ingreso neto. A este ingreso neto vamos a sumar la utilidad de $4.000. Estos dos valores nos va a salir un total de el impuesto a la renta, que es $43.027.05. A continuación también vamos a detallar lo que son los gastos. Él ha presentado gastos de vivienda de $2.789, gastos de educación de $2.850, de salud $3.400, de alimentación $3.000 y de vestimenta $850. Vamos a sumar todos los gastos que ha obtenido él durante un año y nos sale $12.889. Nuestra base imponible la vamos a sacar con el total de ingresos de impuesto a la renta menos el total de gastos proyectados y nos va a salir nuestra base imponible. Una vez haber obtenido nuestra base imponible, que es de $30.138,5 centavos, vamos a ir a la tabla del SRI y vamos a sacar la fracción básica, que es $19.920. Restaremos nuestra base imponible menos la fracción básica y nos da un total de $10.218,5 centavos. A este total vamos a multiplicar lo que es la tarifa de la fracción básica, que es el 15%. Este total de la tarifa vamos a sumarlo con lo que es la fracción excedente, que es de $875. Estos dos valores los sumamos y nos queda $2.407,71, que sería nuestro total de impuesto a la renta al año. Pero si ustedes quieren saber cuánto pagan el impuesto mensual, tienen este valor que dividirlo para 12 y tendrán el resultado. Con los datos que mi compañera les explicó, vamos a proceder a llenar el formulario 107. Procedemos a llenar el formulario SRI-GP. En el ejercicio fiscal ponemos 2014, que es la fecha en la que se está declarando. En Ciudad Guayaquil, en el año 2015, que es la fecha en la que se va a presentar la declaración. En el mes marzo, en el día 1. En el 101 ponemos la cédula o pasaporte del empleado contribuyente, que es 09-5608-2697. En el 102 los apellidos y nombres completos, Cordero Garcés Manuel. En el 103 ponemos los totales de los ingresos grabados con este empleador, que es 43.027,5. En el 105 colocamos el mismo valor del 103, que son los totales de los ingresos proyectados. En los gastos proyectados, recordando que no se puede pasar de 3.383,25 centavos, en el casillero 106 registramos los gastos de vivienda, que es $2.789. En el 107 los gastos de educación, que es $2.850. En el 108 que es $3.400, gastos de salud. En el 109, que son gastos de vestimenta, $850. En el 110, que son gastos de alimentación, $3.000. Y en el 111 colocamos el total de los gastos proyectados, que es $12.889. En el casillero 112 colocamos el RUC del agente de retención, que es 0968 51 99 87 001. Y en el 113 la razón social de la empresa,
comercial Pau Pau. Y a lo último, colocamos la firma del empleador y la firma del empleado contribuyente.